muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para nosotros ofrecerles el día de hoy este conversatorio con la doctora Luciana Cataldi. La doctora Luciana Cataldi es una emprendedora social, es constructora de paz, es abogada, es mediadora internacional con perspectiva de género y es coach en negociación y comunicación eficaz. Además es coach sistemática, es especialista en comunicación no violenta, es neuroeducadora, es instructora y divulgadora de la justicia restaurativa, prácticas restaurativas y círculos de paz. Es la creadora del programa Neuroser, que apunta al bienestar emocional y la convivencia pacífica, modelo basado en 4 pasos para comunidades, mejorando el ambiente laboral, escolar y comunitario, generando ambientes de convivencia sanas. También es experta en acoso psicológico, acoso escolar, acoso laboral, acoso en redes sociales. Y bueno, es un tema que ha trabajado en diferentes contextos. Le vamos a agradecer a las personas que nos ayuden con los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Les decía bueno, que... Sí, perdón, Katia, digo, porque a lo mejor es muy extenso y nos vamos mucho con el currículum. Sí, tranquila, ya estoy terminando. Yo no quiero perderme la oportunidad de que las personas sepan con quién vamos a estar compartiendo este tema. Nada más me faltaba decirles que dentro de lo poco que podíamos mencionar, trabaja en proyectos sobre derechos de los niños, niñas y hay jóvenes y mujeres con prácticas restaurativas, personas menores de edad infractoras de la ley, círculos restaurativos, justicia terapéutica, mediación penal, justicia restaurativa, mediación comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Me presento con la gente, mi nombre es Katia Escalante, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial y bueno, en nombre de la Escuela Judicial y la subcomisión que está en contra del hostigamiento sexual en el ámbito académico, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy, a este conversatorio. La forma en que lo vamos a trabajar es que la doctora Cataldi nos va a compartir su charla del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o consulta, la pueden ir anotando en el chat y yo les voy a ir leyendo, ¿verdad? Las intervenciones, las consultas, para que al finalizar, cuando ya la doctora Cataldi ha terminado, le vamos a ir haciendo las diferentes preguntas y consultas. Entonces, les vamos a agradecer que durante el conversatorio tengan sus cámaras y sus micrófonos, los micrófonos silenciados y las cámaras apagadas. Muchísimas gracias. Adelante, Luciana. Bueno, muchísimas gracias, Katia. Es un placer estar aquí. Bueno, hoy me toca desde Buenos Aires, Argentina, estar con todos ustedes. Y bueno, gracias a la Escuela del Poder Judicial y la subcomisión por haberme invitado y haber elegido también este tema para poder hablar en este conversatorio. Yo mientras voy a ir poniendo la presentación para que no ir perdiendo tiempo y estructurarnos un poco mejor. Vamos a ir poniendo acá. A ver, vamos a ir viendo aquí, a ver si ahora nos sale bien. Solo necesito que me puedan decir alguien o Katia, si sí, ya están viendo, ahora la voy a poner en pantalla completa, y me dicen si están viendo así. Ya estamos, la están viendo en pantalla completa, ¿no? Sí, ya lo estamos viendo en pantalla. Muy bien. Entonces prefiero también ir hablando un poco a través de las imágenes para que esto ustedes puedan poner o contextualizar el conocimiento que es tan importante hoy en día con toda esta cuestión de que nos ha tocado de la virtualidad, ¿no? Entonces, este tema del hostigamiento sexual en el ámbito académico mediante redes sociales, me gustaría empezar con algo que llamamos hostigamiento sexual, ¿sí? Y una diferenciación que también hacemos con el acoso sexual. El acoso sexual es una múltiple forma de violencia, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, contra generalmente las mujeres, y es una manifestación del sexismo que está profundamente enraizada en esta cultura patriarcal, machista, este anclaje también que fundamenta y reproduce la existencia, ¿sí? Y muchas veces hay un autor que se llama Pernas que habla de que este hostigamiento es la posibilidad de no identificarse muchas veces en el otro ni en el reconocimiento
de su poder, y el sexismo hace difíciles estos dos sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos cuesta identificarnos con el otro? Y este reconocimiento que hace esta simetría de poder, porque siempre el hostigamiento o el acoso, cuando ahí decía recién Katia, ¿no? El acoso escolar, el acoso sexual, el acoso laboral, siempre tienen la misma raíz, que es la asimetría de poder y una sistematización constante, una desigualdad en esto del reconocimiento del poder. Lo que pasa es que con el acoso lo que vamos haciendo va mutando según el contexto. Hoy el contexto que nos toca hablar es en el ámbito académico, pero sepan que la raíz del acoso o del hostigamiento también es violencia y es una asimetría de poder. Nosotros cuando hablamos del acoso hablamos de una perspectiva también de la violencia más extrema, ¿sí? Y dentro de lo que es el hostigamiento sexual, está vinculado con todo este movimiento y esta perspectiva de género que tanto estamos poniendo tanto en los contextos educativos como en los protocolos. Hoy un protocolo sin perspectiva de género es como que no puede estar vigente. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, también hablamos de esta visión científico-analítica política, sobre qué tiene que ver tanto los hombres como las mujeres. Y se propone eliminar las causas también de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en esto del género, promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, que eso es lo más importante. Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de la equidad de género. Y también, ¿para qué? Para que haya igualdad de derechos, de oportunidades, para acceder a los recursos económicos, a la representación política y social en todos los escenarios. Entonces, cuando hablamos de hostigamiento sexual en este ámbito que hoy nos toca, que es el académico, y sobre todo el medio, que son las redes sociales, también tenemos que incluir esto de la perspectiva de género. Entonces, cuando redefinimos de qué se trata el hostigamiento sexual, es un problema, obviamente, que ya viene de vieja data, no es que esto ha nacido ahora en situación de pandemia, es un tipo de violencia sexual relativamente nueva en las agendas educativas y académicas por todo este nuevo contexto que hoy la pandemia nos trae con respecto a dar estas clases o empezar a interactuar de forma virtual. Si bien es cierto que ya ahora es hora de que las universidades empiecen a mirar y a observar, a tomar decisiones y medidas al respecto, que una de las medidas más importantes son los protocolos que se tienen que realizar para la erradicación del sexismo, el acoso en las aulas universitarias, que implica un cambio también en la cultura y el paradigma en toda la institución, ¿sí? Porque esto no es una cuestión, como siempre decimos, el acoso no es una cuestión entre A y B, o sea, las personas que están inmersas en este tipo de hostigamiento, sino que hay toda una estructura que permea muchas veces el hostigamiento en general, y en este caso el hostigamiento sexual también. Porque cuando hablamos del acoso y en general, hay una dinámica que se produce, una dinámica en donde va permeando. Esa dinámica tiene distintos componentes y personas que la integran, que es, por ejemplo, los espectadores pasivos o activos de violencia o de hostigamiento. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo intervienen? También pueden intervenir, también pueden alzar la voz. Tenemos personas que no están implicadas directamente, pero sí que saben lo que está sucediendo. Entonces, por eso lo llamamos como una dinámica grupal también. Entonces, el hostigamiento sexual podríamos decir que es el ejercicio del poder de una relación de subordinación real entre la víctima y el agresor en ámbitos académicos o universitarios. Se expresa en conductas verbales, físicas, relacionadas con la sexualidad, muchas veces de connotación lasciva. El acoso sexual
es una forma de violencia con connotación también lasciva, en la que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión. La indefensión siempre está plasmada en esta asimetría de poder. ¿Qué es la indefensión? Es lo que la víctima sufre por no poder saber cómo manejar esta situación. Entonces le produce un estado de indefensión en el cual piensa que haga lo que haga, no va a poder salir de esa asimetría de poder. Entonces, ahí empieza la víctima a correr riesgos, ¿no? Que tienen que ver muchas veces, a veces con cuestiones personales y otras veces con la limitación en sus derechos. En este caso, el derecho a la educación, ¿no? Hay un micrófono que puede estar abierto que hace un poco de ruido. Los invito a que chequeen los micrófonos para poder cerrar el audio. Muchas gracias. Entonces, el hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza sexual, como bien dijimos, muchas veces lasciva, no deseada por la persona que la recibe, atenta contra la dignidad e integridad, es ofensiva, es hostil y amenazadora. Afecta desproporcionadamente a las mujeres, esto no quiere decir que haya una pequeña porción de varones o disidencias que pueden estar inmersas también, pero en realidad afecta a las mujeres, se utiliza como un poderoso mecanismo de control e intimidación, mediante el cual se mantiene la condición social subordinada de la mujer. Contexto, del otro lado, directo o en redes sociales. El hostigamiento sexual puede ser en un contexto directo o en redes sociales. Puede haber contacto físicos innecesarios, muchas veces se producen cuestiones sutiles, violencias sutiles de contactos físicos, como la mano en un hombro, como cuestiones de acercamiento que la persona no quiere recibir ese tipo de contacto, utilización de términos que ahora después vamos a ver en determinados casos reales, que son humillantes o de connotación muchas veces obviamente sexual, de lenguaje ofensivo, trato preferente o ventajas a quienes consienten en participar en actividades de tipo sexual, y eso no quiere decir que esto no tenga que también, porque después vamos a ver el tema del consentimiento también, que es muy importante, amenazas para exigir conductas no deseadas, insinuaciones o proporciones también desmesuradas. Entonces, todo esto implica esta cuestión del hostigamiento sexual, que primero lo vamos a hablar en cuestión general para después llevarlo en el contexto universitario, pero aquí hay hechos necesariamente que aluden o involucran de manera implícita o explícita a lo que es el cuerpo, la sexualidad y la intimidad de las personas. Tengan en cuenta que acá vemos un círculo muy grande en el medio que dice que el consentimiento unidireccional del consentimiento, esto quiere decir que hay una parte que avanza, pero que la otra del otro lado no está avalando estas conductas, pero a través de esta indefensión aprendida y de esta simetría de poder que hablamos al principio, es que la persona que es blanco de acoso sexual o de hostigamiento sexual no sabe cómo manejar esta situación. Hay connotación sexual, puede pasar por un compañero de estudios, por un docente o trabajador de la institución. Generalmente se da en esta simetría de poder en puestos jerárquicos, es donde más sucede, ¿sí? Pero no hay que dejar de nombrar estas otras conductas que pueden ser entre pares, entre pares quiere decir a lo mejor compañeros, compañeras y que están en el mismo rango, pero que se da dentro de las instituciones académicas, afecta a las mujeres en su gran mayoría, provoca malestar y limita derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a oportunidades, el derecho al desempeño en una vida libre
de violencias dentro del ámbito académico. Muy bien. El hostigamiento en las redes también adopta formas muy variadas, esto ténganlo en cuenta, que con las salvedades obvias al tratarse de espacios virtuales, se corresponde exactamente con las presentadas en esta pirámide. Muchas veces se empieza con la base de la pirámide, que puede ser con humor machista o sexista, puede haber ciertos tipos de estereotipos que también se dan dentro de esta forma virtual, hay cosificación, hay lenguaje sexista. Luego podemos ir al segundo piso de la pirámide y puede haber cuestiones humillantes, desvalorización, culpabilización, despreciar, tanto alumnas o alumnos que pueden estar en esos lugares o en esos ámbitos. Ya más arriba tenemos los insultos, el nivel de poder controlar, amenazas, el abuso sexual, y arriba de la pirámide muchas veces estas conductas que también hay una relación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que no pueden todas las cuestiones de acoso. Acuérdense lo que dije al principio, las categorizaciones de acoso, tanto sea en el ámbito escolar bullying, en el ámbito laboral mobbing, en el ámbito vecinal blocking, en el ámbito académico de hostigamiento sexual en este caso, pueden terminar con el suicidio de la persona que se le está propinando estas conductas. Así que es muy importante, sumamente importante, que se protocole y que se hable de este tipo de violencia. Entonces, hay unos aspectos relevantes que me gustaría hablar con ustedes, que es que afecta a las oportunidades educativas, se condiciona algunas decisiones o beneficios, o se genera un ambiente generalmente muy hostil, por lo que la víctima deja de participar de programas educacionales, deja a lo mejor de ir a la universidad, deja su carrera. Las relaciones jerárquicas, el consentimiento no puede inferirse en el silencio o falta, ¿sí?, de resistencia, de poner resistencia en la víctima, que muchas veces se confunde, esto también. Las relaciones amorosas consentidas no constituyen acoso, operan siempre estas cuestiones de hostigamiento, operan de manera vertical, se ejerce de parte, como lo dije antes, de un superior, que utiliza su posición o cargo para obtener alguna satisfacción a través de diversas expresiones que ya hemos nombrado. Entonces, todo esto es para ponerlos a ustedes en sensibilización de lo que es el hostigamiento sexual en el mundo o en el espacio académico. Porque muchas veces no sabemos cómo actuar, porque no sabemos cómo redefinir o definir estas conductas. Entonces, cuando visibilizamos, es cuanto más información tenemos. Visibilizar o sensibilizar, que son las dos palabras que se utilizan, mediante capacitaciones o talleres como estamos haciendo ahora en este momento, conversatorios, donde podemos hacer otro tipo de actividades también en esos espacios para poder difundir y poder visibilizar lo que quiere decir y lo que es el hostigamiento. Muchas veces producen estos espacios la automarginación de espacios académicos y sociales, que eso es tan importante, sobre todo para universidades que también tienen centros de estudiantes o centros estudiantiles. Cada país los denomina de una manera especial, pero es muy importante. Yo he trabajado en distintos centros estudiantiles aquí de la Universidad de Buenos Aires, donde se protocola y se hace visible estas situaciones y lo toman directamente los estudiantes para poder, o las estudiantes, para poder trabajarlo y dar cada vez más capacitaciones con respecto a este tema. Las emociones que se ponen en juego es la vergüenza, es el miedo, es la culpa. Son tres emociones que se traducen en este hostigamiento sexual: vergüenza, miedo y culpa, que son emociones muy básicas, las cuales son muy difíciles de poder autorregular y poder gestionar.
Hay muchas veces silencio por desconocimiento, como ya dije anteriormente, de protocolos universitarios. Hay una naturalización de la violencia sexual, muchas veces en muchos ámbitos, cuando empezamos a investigar en intervención comunitaria dentro de los espacios universitarios y también de los espacios virtuales hoy en día, vemos que hay una naturalización de estas conductas. Responsabilización de la víctima, muchas veces, invisibilización del acoso sexual. Por eso es tan importante empezar a ver qué es este acoso. Las líneas de acción en políticas de prevención universitaria, en mi experiencia, y las que hemos trabajado, son en prevención, sensibilización, manuales, talleres, coloquios, seminarios, campañas de información y reflexión. Estas se pueden hacer tanto de forma presencial como de forma virtual hoy en día con este contexto de pandemia que nos convoca. La formación, cursos de pregrado sobre derechos humanos, sobre también qué es la violencia de género, porque recuerden que el primer slide que estuvimos hablando, esta conducta de hostigamiento sexual entra dentro de lo que son las violencias de género. Instalación de equipos especializados para asistir, acompañar a personas afectadas. Esto es muy importante también. Para que pueda haber equipos especializados, hay que empezar a capacitar profundamente en estos temas. Capacitación en derechos humanos, violencia de género, procedimientos de investigación. ¿Cómo se hacen los procedimientos de investigación? Hay algún micrófono que no está, ahí está. Entonces, ¿cómo trabajamos en estos procedimientos que ya tendrían que ver con la parte de intervención? Porque ya hemos detectado que hay acoso, pero ya nos queda la parte de cómo ahora intervenimos. Registros, actuaciones, también qué marco normativo interno la universidad presenta, modificaciones a lo mejor al reglamento estudiantil, protocolo de actuación. ¿Qué se hace? ¿Cómo va a actuar la institución universitaria en estos casos? ¿Qué es lo que va a hacer primero? Las medidas de corto, mediano y largo plazo, que yo siempre hago hincapié en las situaciones de cómo protocolar. Las medidas de corto plazo en casos de acoso de cualquier tipo tienen que ser muy drásticas. Es la de detener el acoso. Después las de mediano, de cómo se va a empezar a reestructurar, y las de largo plazo. Porque cuando permea una situación de acoso, permea en toda la institución. Recalco, no es una situación entre A y B, es una situación entre A y B que se da dentro de una organización, de una institución que permeó esa situación. Y por último, los estudios e investigaciones que también se deben dar en la comunidad universitaria. Muy bien. Las manifestaciones del hostigamiento sexual, las promesas que pueden haber, las amenazas que se suscitan, uso de términos de naturaleza sexual o sexista, como ya dijimos, tratos ofensivos y hostiles. Esto también, todas estas manifestaciones que son mucho del contexto presencial, son las mismas que se dan en el contexto virtual. Es lo que también denominamos este doble hostigamiento, que además de ser un hostigamiento sexual en redes sociales, también se da el tema del ciberacoso, que es una forma también violenta que se da a través de algún medio, ya sea un WhatsApp, sea alguna plataforma de estudio, sea a través de las redes sociales, que busca ejercer el poder contra la víctima, impidiendo también su libertad y autonomía. Entonces, como cuando hablamos del acoso escolar, bullying, que decimos que comienza y se da dentro del ámbito escolar, pero luego ese mismo acoso que se da dentro del ámbito escolar continúa con el ciberacoso fuera del ámbito escolar. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes que están sufriendo bullying,
hablamos que hoy en día sufren 24 horas de hostigamiento, porque lo que termina a las 4 de la tarde en la escuela continúa después de la escuela con el hostigamiento en las redes sociales o el ciberacoso. Con el tema del hostigamiento sexual, en este caso puede suceder lo mismo. Puede darse en una plataforma educacional, en este caso cualquiera que utilice la universidad para poder llevar las clases adelante, y luego puede continuar fuera de ese espacio virtual. Por medios de WhatsApp, por medios de redes sociales o cualquier otro tipo de contacto en el cual se acceda a esa persona para seguir hostigándola. Entonces, por eso es tan importante, porque también el tema de la salud y la salud mental tiene mucho que ver, porque esas personas que están siendo blanco de acoso escolar no terminan nunca con esta situación de hostigamiento. Muy bien, aquí tenemos mensajes reales, que esto era lo que un poco el panorama que yo les quería mostrar, que son mensajes de hostigamiento sexual, en este caso vía WhatsApp, de un profesor con respecto a una alumna, en el cual es una típica cuestión, ¿no? Conducta de hostigamiento sexual, en el cual hay una invitación explícita, pero me gustaría también que ustedes vayan leyendo el chat como para ver hasta dónde se llega y cómo están reflejados los modelos también y las conductas, qué es lo que cómo se propina este acoso, desde qué lugar. Todos estos casos han sido, obviamente no voy a dar las identidades, pero estos casos han sido en este contexto del año pasado de pandemia. Y está la insistencia aquí abajo, ya me cansé de invitarte, hay un montón de factores en los cuales esto es continuo, sistemático, decimos en el acoso. La sistematización es lo que hace al acoso. Eso quiere decir que todo el tiempo se tiene este tipo de conductas. Ya creo que han podido leerla, igual después les puedo dejar el PowerPoint a disposición. Aquí hay otro que dice las conversaciones entre dos docentes que fueron descubiertas por alumnos de la materia de elementos de computación también en una universidad. En paralelo, que estas son las clases que se dieron en paralelo en la plataforma Zoom, donde los profesores se encontraban hablando por el chat y en un descuido se observó el diálogo y sexualizaron a una alumna categorizándola con el nombre de Carameliten o Caramelito, que vendría a ser como una cuestión que dulce, ¿no? Estas cuestiones que también se dan de poner sobrenombres con carácter de cosificación o sexualizar a la mujer. Entonces aquí ven los chats también, ¿no? Cómo lo hicieron de una forma que estaban dando la clase. Esto lo muestro y también tenemos que tomar conciencia, y es parte de la sensibilización, para ver hasta dónde puede llegar estas asimetrías de poder, ¿no? Muy bien, aquí al final del chat, como ustedes pueden leer, no voy a leerles todos los chats, ustedes están, mientras que yo voy hablando, lo van siguiendo. Y aquí a lo último dice, perdón, pero no es ningún chiste sexualizar alumnas. Esto lo dijo alumnos y alumnas que pusieron en descubierto esta situación. Entonces, hoy en día pueden alumnos y alumnas poder visibilizar estas situaciones asimétricas y sexualizadas de poder. ¿Por qué? Porque también tienen mucha perspectiva de género y ya los jóvenes están trabajando muchísimo con estas cuestiones y pueden alzar la voz por otros compañeros o compañeras. Bien, para seguir con esta situación también y ver la gravedad, acá es una cuestión que salió en los medios de conversaciones de ayudantes de cátedra y médicos de anatomía, ¿sí? En donde hablaban en un WhatsApp de
cómo se referían a las alumnas y se pasaban información de si esa alumna estaba o no estaba, y se empezaban a hacer una comunidad entre profesores y ayudantes de cátedras médicos para cosificar, para seguir trabajando estas líneas que no se pueden permitir de lo que es el acoso sexual. Ahí, a lo último, que está remarcado en negro, pueden ver la última frase donde esto sucede constantemente. Y esto nos espanta porque decimos, ¿cómo puede ser? Pasan cosas en mi pantalón cuando la veo, ¿no? Profesores y catedráticos y académicos. Entonces, los chistes machistas, crear esta comunidad con este fin por WhatsApp y empezar a hacer estas cuestiones ya no van más en lo que nosotros trabajamos de cohesión social, de tejido social, en este caso en contexto universitario. La cosificación de las mujeres, la perpetuación de estereotipos, la ridiculización del uso no sexista del lenguaje sustentan el entramado de lo que se apoyan otras violencias más explícitas también. Entonces, cuando se dan, qué importante es sensibilizar sobre estos temas y que en estos WhatsApp hayan personas que también digan, yo esto no lo permito, esto no está bien, y estos grupos, estos comentarios, estos chats, esto que estás haciendo no es correcto y hay que denunciarlo. Eso es a lo que trabajamos con los enfoques restaurativos. Los enfoques restaurativos nos dan la posibilidad de trabajar en el tejido social, en la reconstrucción del tejido social, de cómo queremos vivir en comunidades donde no esté presente la violencia ni las asimetrías de poder. Entonces, los principios rectores para la aplicación de protocolo es el primero, la no tolerancia de conductas de hostigamiento sexual o acoso sexual. Segundo, obviamente, la igualdad de género, la confidencialidad y presunción de inocencia, que esto también tiene mucho que ver, porque cuando a la hora de denunciar la carga se la pone a la persona que está denunciando, ¿sí? Se empieza con las cuestiones de dudas, se empieza con lo que esto será real, no puede ser, y entonces ahí esto es lo que también salió en estos últimos tiempos, los grupos del Me Too, que también se dan en el ámbito académico, del acompañamiento y el fortalecimiento para estas mujeres o personas en las cuales denuncian este tipo de hostigamiento sexual. Respeto, protección, garantías de la dignidad, prohibición de represalias con respecto a, muchas veces se da el punitivismo con respecto a todas estas situaciones y en los cuales lo que hace es no ver o no deponer la acción, sino que solamente desista esa acción, pero sin que pueda volver a darse en la comunidad, ¿se entiende? Entonces, también hay que poner mucho hincapié en la integridad personal, ¿sí? Las debidas diligencias que se hacen en la aplicación del principio, ¿no? De las pro personas y los derechos humanos. Las acciones para la atención y la prevención del hostigamiento sexual es actuar, implica asumir una actitud activa para evitar la ocurrencia o recurrencia del hostigamiento sexual. La actuación debe ser efectiva, para ello se requiere elaborar estrategias de prevención, y esto sería muy largo ahora en este conversatorio, pero para trabajar la prevención también tendríamos que ir un poquito más atrás, que son las estrategias de prevención. O sea, yo sé que en mi comunidad no tenemos acoso sexual o denuncias de hostigamiento sexual, pero yo igual trabajo en medidas de prevención para que eso en mi comunidad no penetre. La prevención, cuando ya hablamos de prevención, es que yo ya tuve, tenido o sé que tengo en mi comunidad este tipo de cuestiones a resolver.
Entonces, emitir una declaración de cero tolerancia del hostigamiento sexual, impulsa también a la creación de mecanismos de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, sensibilizar sobre estos protocolos una vez que ya los tengo formalizados, sensibilizar, o sea, darlos a conocer, visibilizarlos, así como capacitar al personal y a los comités que exijan o que tengan en cada ámbito universitario. Certificar a las personas en esta temática, ¿sí? Capacitarlas, certificarlas. Sustituir situaciones que puedan representar algún peligro, porque en estas situaciones muchas veces tengo esas medidas que yo decía, ya las tengo que aplicar, porque sé que hay un riesgo muy importante y tengo todas las situaciones de acoso, hay que cortarlas desde el primer momento en que yo tengo conocimiento de cualquier tipo de acoso. Entonces, ¿cómo voy a intervenir? ¿Qué conocimiento yo tengo de esto? ¿Cómo voy a cortar esa situación? Y luego, bueno, obviamente en esas situaciones eliminar el peligro, planificar la prevención, buscando un conjunto de acciones coherentes que integre a toda la organización, las condiciones también que se dan dentro del ámbito del trabajo, de las relaciones entre las personas y los factores ambientales del trabajo, porque todo esto también se da en el marco de la salud de las organizaciones, ¿sí? Cuando en cualquier organización penetra cualquier tipo de acoso, esa organización también se la considera que no está enferma. Entonces hay que sanear y hay que empezar a trabajar en cómo vamos haciendo comunidades saludables, ¿sí? Donde podamos convivir pacíficamente. Muchas veces, ya para ir terminando y poniendo un poquito de foco en estas últimas dos partes, quería hablarles del sexting y la sextorsión o revenge porn, que también se le denomina en inglés. Esto es violencia sexual, que muchas veces se da con este hostigamiento sexual a través de las redes sociales o de forma virtual. Dice, el sexting es el envío de imágenes, que muchas veces imágenes que ni siquiera han sido pedidas, porque también muchas veces tenemos esas situaciones de imágenes que aparecen en nuestros WhatsApp, en nuestras Messenger, en nuestras cuestiones de mensajería privada y que no queremos ni verlas ni nunca las hemos solicitado. Videos de carácter íntimo, por ejemplo, desnudos, semidesnudos, en poses provocativas, que las personas toman de sí mismas. Generalmente con el teléfono móvil o el celular y pueden ir acompañadas también por comentarios de carácter eróticos o explícitos, ¿sí? Muchas veces sin que nadie las haya pedido y a veces se producen casos que responden a apuestas en este ámbito, ¿sí? Entonces como que se van haciendo apuestas a ver, o bromas entre amistades, colegas, pero la motivación fundamental siempre es la sexual. Se trata de una práctica que cada vez es más frecuente, lamentablemente. Muchas veces esto también se da en las parejas, de una forma también de explotar la sexualidad aquí y lejos de discutirla en términos morales, para nada, siempre y cuando haya un consentimiento previo. Pero sepan que cualquier cuestión de estas donde no hay un consentimiento también es una violencia extrema. Intentar explicar, bueno, esto ya lo dije, y el tema que es muy importante y que acá sí radica es el cuidado de nuestra seguridad y de la privacidad en las redes sociales. Esto también es muy importante, cómo prevenimos estas situaciones, cómo podemos imprimir esto como prueba, cómo podemos darlo a conocer, cómo podemos poner más seguridad en nuestros perfiles y así poder también desde nuestro lugar poder prevenir algunas de estas conductas. Siempre es importante poder hacer capturas de pantalla, poder guardar estas situaciones
como medios también de prueba para poder visibilizar y mostrar las situaciones en las cuales alguien que se le está propinando, que está siendo blanco de estas conductas, pueda tenerlo y mostrarlo. Cosificación. La cosificación también es un término que utilizamos y que se da en las redes sociales. La cosificación consiste en tratar a una persona como un objeto sin conciencia ni cualidades intelectuales ni personales, que por lo tanto puede ser usado como se desee. En los chats, los 3 chats que les fui mostrando, hay una cosificación con respecto a este tema. La cosificación es una forma de violencia simbólica que contribuye a cimentar la idea de que las mujeres han de estar disponibles en todo momento para satisfacer el deseo sexual de los hombres. Por eso es tan importante, muchas veces esto lo vemos también en las propagandas, los vemos en las publicidades, lo vemos en la televisión, entonces ahí es donde empieza a verse o a visualizarse y a naturalizarse, ahí está la palabra, ¿no? Naturalizar la violencia, y sepan que esto es cosificación y que es tomar muchas veces a las mujeres como una cosa, y eso es violencia. Hasta aquí hemos llegado con mi parte. Ahora espero de ustedes algunas preguntas y poder ir tejiendo todo este tema para poder seguir avanzando. El hostigamiento sexual es violencia de género. Ahí les dejo mis datos, si quieren contactarme o pedirme algún tipo de información con respecto a este tema, a su disposición. Ahí está mi página web también, para que puedan recorrerla y verla. Desde aquí, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para poder ir con ustedes. Ahora sí Sí. Sí, te escuchamos. Luciana, muchísimas gracias. Excelente, creo que nos deja muchas reflexiones y muchas tareas a nivel institucional en relación al acoso en el ámbito académico, ¿verdad? Por medio de todos los recursos tecnológicos. Estaba revisando el chat, pero me parece que no hay preguntas específicas. La gente como saludando, vamos a ver. José Umaña tiene una consulta, ahora sí, que dice cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual. Bueno, el hostigamiento es al principio de todo, yo lo remarqué en las diapositivas, porque es diferente cuando nosotros podemos hablar del acoso. En el acoso siempre hay una simetría de poder en la cual está muy marcada y como el hostigamiento, ya más allá, es una forma de violencia, ¿sí? Donde hay una voluntad y una conciencia también ajena, porque no se le otorga un valor o esta posibilidad de identificar como un otro, ¿sí? En realidad hay una diferencia muy sutil, que es esta asimetría de poder que se da muchas veces en el acoso, y en el hostigamiento se hostiga, como la palabra lo dice, ¿no? Y que después el hostigamiento puede recaer en un acoso también, muy probable. Hay un comentario, Luciana, de una jueza nuestra, una jueza de familia, es una jueza que trabaja en un juzgado contra la violencia doméstica. Ella dice, excelente charla con información muy actualizada y valiosa. Muchas gracias. Comento que en Costa Rica el uso de las imágenes de esa forma, el sexting o sextorsión, puede constituir los delitos previstos en los artículos 196 bis, por lo que se deben denunciar penalmente. Están denunciados, por eso los utilicé. Están denunciados penalmente y muchos están tachados los nombres. Y el caso de los profesores académicos y catedráticos es un caso que esos chats están en los diarios de argentinos y pueden consultar el caso libremente para que puedan verlo. Están denunciados penalmente. Ok. Don Jorge Sánchez nos dice que se esconde o es más fácil para el depredador sexual actuar en el ámbito académico. No sé si es una pregunta o una afirmación. ¿Cómo dices, Katia? Perdón, repite.
Dice, ¿se esconde o es más fácil para el depredador sexual actuar en el ámbito académico? No, la verdad que para cualquier depredador sexual, cualquier ámbito puede propinar una conducta de este tipo, ¿eh? No estamos hablando como de las infancias y adolescencias, que muchas veces los depredadores sexuales ahí sí se cubren en una profesión para poder propinar esas conductas de abuso sexual hacia los niños, niñas, adolescentes. Que no es que uno dice, oh, profesor de gimnasia está allí. No, es el depredador sexual que sabe que eligiendo esa profesión puede tener mayor acceso a. Quiero dejar bien en claro porque son profesiones maravillosas, ¿no? Claro. Don Eric Morales, bueno, te dice que muchas gracias por la charla, que fue una excelente disertación. Don José Luis Sojo nos pregunta, dice que si la cosificación es una conducta aprendida o una de las tantas formas de violencia. Ambas cosas. Es una conducta aprendida dentro de este sistema en el cual nosotros y nosotras vivimos, que es el sistema patriarcal, la poca, esta estructura machista que muchas veces encontramos en nuestras sociedades, en el cual una de estas estructuras machistas es esta forma de cosificar, que después se naturaliza. Hoy en día, por suerte, ya no tanto, porque estamos visibilizando y por suerte las adolescencias y las juventudes están muy sensibles a estos temas y por suerte vamos a tener otro tipo de sociedad desde ahora y hacia el futuro, pero todavía nos quedan muchos resabios. Así que el tema es ponernos a las alturas, los adultos, de las infancias, adolescencias y juventudes con respecto a todo lo que nos traen con todos estos temas. Somos nosotros los adultos los que tenemos que ponernos a las alturas de ellos en estos casos y de todo lo que es la perspectiva de género. Perfecto, Luciana, no tenemos más preguntas, solo agradecimientos de las personas. Entonces, de nuestra parte, de verdad que mil gracias nuevamente por darnos este espacio. Como les decía, nos quedan muchas tareas y muchos retos en este campo. Muy bien. Un abrazo muy grande, Argentina. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la escuela y también a la subcomisión por haberme invitado y haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañaron.